Saludos, mi nombre es Carlos Bustamante. En esta presentación vamos a hablar de los patrones de diseño que hacen parte de la actividad número 2 de esta materia. Y bueno, vamos a entrar eh, en la explicación de cada uno de los patrones solicitados. El primero es el patrón Factory. Por definición podemos utilizar este patrón cuando definimos una clase a partir de la que se crearán objetos pero sin saber de qué tipo son, siendo otras subclases las encargadas de decidirlo. Para este patrón, nos pusieron de ejemplo el sistema indexado Keyword in Context, el cual es un conjunto ordenado que acepta un conjunto ordenado de líneas y cada línea a su vez es un conjunto ordenado de palabras. En esta gráfica mostramos básicamente digamos como el esquema general del diagrama UML de este patrón Factory. ¿Yo qué quiero hacer en esta presentación? A través de Java desarrollé un código básico para cada uno de los patrones y la idea es con ese código poder dibujar o representar un diagrama UML. Bueno, para este caso, el patrón Factory eh, se crearon las clases correspondientes al desarrollo del modelo Keyword in Context que me permite pues cumplir con el requerimiento del ordenamiento correcto de las palabras. O sea, la idea no es tanto ejecutar el código, sino revisar el diagrama UML. Para este ejemplo, tenemos aquí el patrón factories con las clases y los diagramas. En este caso, mi diagrama UML para el código viene siendo de esta manera, donde me representa las clases y la dependencia de cada una de las clases. Listo, seguimos con el patrón Abstract Factory. Por definición, nos permite este patrón crear mediante una interfaz conjuntos o familias de objetos denominados productos que dependen mutuamente y todo esto sin especificar cuál es el objeto concreto. Este es el diagrama básico UML del patrón Factory, Abstract Factory, el cual básicamente es la dependencia básicamente de la colección principal. Ya en este caso tiene una variación sencilla con respecto al factory y cuando se refiere a abstracción significa que cada una de estas de los elementos que componen la clase van a trabajar de manera independiente y van a poder ingresar digamos a ser parte de la clase principal sin necesidad de desplegar tantas clases. El patrón Builder permite la creación de un objeto completo de una variedad de partes que contribuyen individualmente a la creación y entablación del objeto mencionado. Hace uso de la frase divide y conquistarás. Para este patrón ya tenemos la libertad de mencionar cualquier tipo de ejemplo. Para este caso, asumo la suposición de que tenemos una entidad de dominio usuarios en la que el correo electrónico es requerido siendo opcional su nombre, apellido, teléfono y dirección. Volvemos aquí a Java y revisamos el patrón Builder donde hicimos las clases, ¿sí? Ajustándose al tema del ejemplo, donde declaramos las variables para los campos, nombre, teléfono, apellido, tenemos una clase principal y cuando yo invoco la clase puedo relacionar cualquiera de estos campos. Entonces miremos aquí el UML para este patrón, es este. Entonces tenemos el patrón builder con la dependencia total de los objetos y simplemente el usuario es el que accede a cualquiera del contenido de la clase. El patrón composite. El patrón composite nos permite construir objetos complejos partiendo de otros más sencillos utilizando una estrategia de composición recursiva. Para este ejemplo, eh, eh, exponemos que un escritor solicita escribir diferentes hojas y por cada hoja que recibe un monto diferente y también se le solicita escribir un libro, pero se desconoce la cantidad de hojas que posee el libro, pero se le quiere en algún momento solicitar el precio, ya sea de la hoja individual o del libro.
Entonces tenemos aquí el código de Composite. Lo mismo todos los paquetes son a través de clases, ¿sí? Y dependiendo del patrón, entonces yo encadeno las clases. ¿Sí? Obviamente cada patrón tiene su composición y tiene su esencia y la clase está definida para cumplir cualquiera de el patrón específico. Entonces miremos aquí el composite, el diagrama de clases, ¿sí? Entonces tenemos aquí el abstractor principal, tenemos la hoja y tenemos el libro. Esta es la relación de acuerdo al, al diagrama UML. El patrón FACADE busca simplificar el sistema desde el punto de vista del cliente, proporcionando una interfaz unificada para cada conjunto de subsistemas, definiendo una interfaz de nivel más alto. Como ejemplo, tenemos una inmobiliaria que realiza muchos trabajos diferentes, como el cobro del alquiler, muestra de inmuebles, administración de consorcios y otros movimientos. Ahora entonces aquí voy andando un poquito pues por tema de tiempo para cumplir con el requisito del tiempo en el video. Entonces aquí FACADE. Entonces tenemos todas las clases, el proceso de venta de inmueble, propietario, la administración y la inmobiliaria, que es la que invoca todas las clases. Clases independientes y anexa a cada clase su propia identidad. Entonces, WebFacade, aquí tenemos el diagrama FACADE. La entidad principal inmobiliaria y de ella se desprenden todas las subclases, que viene siendo la interfaz única de acuerdo a las características del patrón FACAE. El patrón decorador. El patrón decorador permite añadir responsabilidades a los objetos concretos de forma dinámica. Los decoradores ofrecen una alternativa más flexible que la herencia para extender la funcionalidad. Como ejemplo tenemos que vendemos automóviles y el cliente puede opcionalmente adicionar ciertos componentes, aire acondicionado, radio, etc. Y cada componente se adiciona pero varía de acuerdo a su característica y a su precio. Entonces aquí miremos el patrón. Decorator, aquí está. El decorator de la clase principal y aquí busquemos el diagrama UML del decorator. Entonces aquí tenemos la definición del diagrama, la composición del diagrama por cada una de las entidades, las clases adicionales y como podemos ver aquí el movimiento que es el principal depende de, digamos, de la característica de cada uno de los objetos. Para nuestro ejemplo son automóviles. El patrón template define una estructura algorítmica cuya lógica quedará a lo largo de las subclases. Para ello escribe una clase abstracta que contiene parte de la lógica necesaria para realizar su finalidad. El ejemplo, tenemos una empresa que posee socios, clientes, empleados. Cuando se les solicita, identifiquen cada uno realizarlo de una distinta manera. Entonces vamos a enviar el template. Eh, template. Cada uno de estos ejemplos tiene una lógica diferente, obviamente orientada a, a cada patrón, con la idea de generar el UML que me oriente gráficamente al desarrollo de cada uno de los patrones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos persona como entidad principal y sus características, que son cliente, socio y empleado. El patrón observer. Este patrón de diseño permite reaccionar a ciertas clases llamadas observadores sobre un evento determinado. Eso es una programación para monitorear el estado de un objeto en un programa. Supongamos que es una biblioteca y cada vez que el lector devuelve un libro se ejecuta el método devuelve libro de la clase biblioteca. Entonces aquí tenemos observer, lo mismo, clases. Cada uno de estos son proyectos aparte donde se diseñaron específicamente para poder generar el UML. Entonces UML observer y está el diagrama UML para observer. Aquí está. ¿Sí? Como podemos ver, hay dependencias independientes y dependencias concatenadas. Y el patrón iterator provee un mecanismo estándar con los elementos de una colección, define una interfaz que
Declara métodos para acceder secuencialmente a los objetos y una clase de acceder a una colección a través de dicha interfase. Como por ejemplo, el ejemplo es una división o sucursal que contiene empleados, pero allí internamente hay un arreglo que almacena los empleados. Entonces aquí, iterator, ¿dónde está aquí el iterator? Las clases, tenemos la división, las áreas y el iterator que encadena todas las clases. Entonces aquí está iterator. ¿Mm? Este es nuestro diagrama UML para iterator. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.